¿Sabías que solo en 2023 más de 100,000 vidas se perdieron debido a incidentes relacionados con las drogas en Estados Unidos y México? Estas cifras no solo son asombrosas, son devastadoras. Y gran parte de esto está relacionado con una batalla que se libra justo al otro lado de la frontera. Una batalla que ha escalado a niveles mortales sin precedentes. ¿La amenaza? Una brutal guerra territorial impulsada por una de las facciones más peligrosas de México, los Chapitos. La seguridad fronteriza ha sido durante mucho tiempo un tema de intenso debate, pero hoy en día no se trata solo de inmigración o puntos de control. Es un campo de batalla. Y los Chapitos, una infame facción del cártel de Sinaloa, lo han dejado claro. Esta frontera es nuestra. En este video, profundizaremos en la violenta lucha por el poder que se desarrolla en la frontera entre Estados Unidos y México, el impacto económico y humano de esta narcoguerra, y cómo amenaza con extenderse a comunidades mucho más allá de la línea fronteriza. Empecemos preguntando, ¿quiénes son los Chapitos y por qué son tan peligrosos? Los Chapitos se refiere a los hijos de Joaquín, el Chapo, Guzmán, el notorio narcotraficante mexicano que alguna vez gobernó el cártel de Sinaloa. Desde su captura, sus hijos, Iván Archibaldo, Jesús Alfredo y Ovidio Guzmán, han luchado ferozmente para mantener el legado de su padre, pero con un giro. Son más jóvenes, más despiadados y están dispuestos a llevar las operaciones del cártel a niveles brutales nunca antes vistos. Sus tácticas son sofisticadas y su alcance extenso, abarcando no solo México, sino también infiltrándose en territorio estadounidense. A diferencia de otras facciones que se enfocan únicamente en el tráfico, los Chapitos luchan activamente por el control físico de los territorios fronterizos. ¿Por qué? Porque controlar estas áreas clave ofrece un poder inigualable sobre las rutas de tráfico hacia los Estados Unidos, lo que les genera ingresos de miles de millones de dólares y siembra el miedo a lo largo de la región fronteriza. En los últimos meses, los Chapitos han intensificado su lucha por la dominación en cruces fronterizos clave, especialmente aquellos conocidos por su intensa actividad de tráfico. Su mensaje es claro. Cualquier territorio bajo su control está cerrado tanto a otros cárteles como a los gobiernos locales. Los informes muestran que los Chapitos no solo envían cargamentos de droga, también envían soldados armados, establecen puntos de control y aterrorizan a cualquiera que se interponga en su camino. En 2024, la violencia transfronteriza vinculada a la actividad de los cárteles aumentó en más del 30%, con transeúntes inocentes frecuentemente atrapados en el fuego cruzado. Ciudades fronterizas mexicanas como Nogales y Tijuana se han convertido en virtuales zonas de guerra, donde los tiroteos violentos y los asesinatos públicos ocurren regularmente. Esto no es solo un comercio de drogas, es una toma territorial a gran escala. El costo humano es mucho más devastador de lo que las estadísticas pueden mostrar. Las familias que viven cerca de estos territorios viven con miedo constante, ya que sus hogares a menudo son destruidos en confrontaciones violentas. Muchas se ven obligadas a huir, lo que resulta en olas de familias y comunidades desplazadas, cuyas vidas son trastocadas por la ambición del cártel. Las consecuencias económicas son igualmente drásticas. Los negocios en las ciudades fronterizas cierran debido a la violencia, el turismo sufre y las rutas comerciales se vuelven impredecibles, lo que genera miles de millones en daños económicos tanto para México como para Estados Unidos. Esta escalada ha ejercido nueva presión sobre la seguridad fronteriza de EU. Con los Chapitos tan arraigados en las regiones fronterizas, Estados Unidos ha intensificado tanto sus patrullajes como su colaboración con las fuerzas del orden mexicanas. Sin embargo, a medida que estos grupos crecen en poder, se hace evidente que los métodos tradicionales pueden no ser suficientes para contener la violencia. La pregunta que ahora enfrentan ambos países es: ¿cómo detienes a un cártel que no solo opera en las sombras, sino que reclama abiertamente territorio? Algunos abogan por una intervención militar más contundente y un mayor financiamiento para la seguridad, mientras que otros piden nuevas estrategias para combatir el narcotráfico desde la raíz, abordando las causas de la adicción que alimentan a estos cárteles. La lucha por la frontera no es solo una pelea de México, también es una crisis estadounidense. Las acciones de los Chapitos representan una amenaza directa a la seguridad en ambos lados, una amenaza que resulta cada vez más difícil de contener. Y mientras continúan su despiadada campaña, queda la pregunta: ¿hasta dónde llegarán?
Mantente atento mientras te traemos más actualizaciones sobre esta creciente crisis. La frontera entre EU y México ha sido durante mucho tiempo un campo de batalla en la lucha global contra el narcotráfico, con cárteles compitiendo constantemente por el control de lucrativas rutas de contrabando. Pero en los últimos meses ha surgido una nueva amenaza, una facción más despiadada y agresiva que muchas de las que les precedieron. Se hacen llamar los Chapitos, los hijos del infame Joaquín, el Chapo, Guzmán. Y ahora, no solo buscan continuar el legado de su padre, buscan dominar la frontera con una ferocidad sin precedentes. Su escalofriante declaración: esta frontera es nuestra. Los Chapitos no son una facción tradicional que opera en las sombras. Son la nueva generación del Cártel de Sinaloa, formada y liderada por los hijos del Chapo, Iván Archibaldo, Jesús Alfredo y Ovidio Guzmán. Conocidos colectivamente como los Chapitos, han ascendido rápidamente al poder, ganando influencia gracias a las conexiones de su padre y a sus propias tácticas brutales. Con el Chapo tras las rejas, estos jóvenes líderes están decididos a demostrar que son igual de formidables, si no más. Y ahora, han puesto su mirada en la frontera, reclamando territorios donde cada año fluyen miles de millones de dólares a través del comercio ilegal de drogas. ¿Por qué un enfoque tan agresivo? ¿Por qué ahora? Para los Chapitos, el control de la frontera es más que una forma de transportar sus mercancías. Es un símbolo de dominación. En un mundo de cárteles definido por territorio y poder, quien controla la frontera tiene la llave de una riqueza y una influencia inimaginables. Estados Unidos es uno de los mayores consumidores de drogas ilícitas, con una demanda creciente a pesar de los esfuerzos de las autoridades. Para los Chapitos, tomar el control de la frontera significa tomar el control de todo ese mercado, dejando claro a los cárteles rivales y al gobierno mexicano que no deben ser desafiados. En los últimos meses, su enfoque se ha vuelto cada vez más audaz y violento. A diferencia de algunos cárteles que negocian o maniobran discretamente entre bastidores, los Chapitos han establecido, según informes, puestos de control armados e incluso patrullas en pueblos fronterizos mexicanos. Estas son áreas donde la presencia de las fuerzas del orden ya era limitada, lo que facilita que los Chapitos se instalen y dicten sus propias reglas. Sus tropas, fuertemente armadas, despiadadas y leales, han amenazado, intimidado e incluso atacado a cualquiera que perciban como una amenaza, incluidos civiles locales y miembros de cárteles rivales. Esto no es solo una disputa territorial, es un ataque a gran escala contra cualquiera que se les oponga. Los Chapitos han dejado en claro que están dispuestos a escalar la violencia tanto como sea necesario para asegurar su territorio. Han puesto en alerta a otros cárteles, advirtiendo que cualquier intento de traficar por sus áreas será respondido con represalias brutales. Y los efectos no se limitan al mundo del narcotráfico. Familias y negocios en los pueblos fronterizos ahora viven con miedo constante. Sus comunidades se han convertido en campos de batalla, con enfrentamientos armados ocurriendo a plena luz del día. Escuelas se están cerrando, negocios bajan sus persianas y residentes se ven obligados a abandonar sus hogares, atrapados en el fuego cruzado de esta intensa lucha por el poder. El narcotráfico siempre ha sido un desafío monumental para las fuerzas del orden a ambos lados de la frontera entre EU y México. Pero con el ascenso de los Chapitos, este desafío se ha intensificado como nunca antes. Las autoridades ya están sobrecargadas, luchando contra una marea abrumadora de drogas ilícitas que ingresan a Estados Unidos. Cada año, los funcionarios fronterizos confiscan toneladas de heroína, cocaína, metanfetaminas y fentanilo, siendo este último responsable de miles de muertes en el país. Pero a pesar de sus esfuerzos, los cárteles siempre parecen ir un paso adelante, evolucionando sus tácticas para evadir la captura y mantener el control de este lucrativo comercio. La presencia de los Chapitos ha añadido una nueva y peligrosa capa a estos desafíos. A diferencia de otras facciones que trabajan discretamente tras bambalinas, los Chapitos están dispuestos a escalar y confrontar abiertamente a sus oponentes. Su enfoque es más agresivo y desafiante, y no dependen solo de la discreción. En cambio, afirman activamente su control sobre los territorios fronterizos, enviando un mensaje claro tanto a rivales como a las fuerzas del orden. Este es nuestro territorio, y no tememos defenderlo. Esta actitud audaz ha puesto a las fuerzas de seguridad bajo una presión significativa, especialmente porque los Chapitos son conocidos por desplegar operativos fuertemente armados que generan un clima de miedo e intimidación.
Pero los desafíos van más allá del aumento de la violencia. Uno de los principales obstáculos para las autoridades es la sofisticada red que los chapitos han desarrollado. Aprovechando los vastos recursos e influencia del cártel de Sinaloa, los chapitos utilizan una red de informantes, rutas de contrabando y comunicaciones encriptadas para evitar ser detectados. Han construido un aparato de inteligencia que los mantiene un paso adelante de las fuerzas del orden, tanto mexicanas como estadounidenses. No se trata solo de tener poder de fuego. Cuentan con conexiones, recursos y estrategias que los hacen excepcionalmente difíciles de desmantelar. Uno de los aspectos más preocupantes de las tácticas de los chapitos es su uso de narcotúneles. Se trata de pasadizos altamente diseñados que atraviesan la frontera, permitiéndoles transportar drogas sin ser detectados. Estos túneles pueden extenderse por millas y estar equipados con ventilación, iluminación e incluso sistemas ferroviarios para mover grandes cantidades de drogas de manera rápida y eficiente. Cada vez que las autoridades descubren uno, parece surgir otro, demostrando cuán implacables y bien financiados están los chapitos para garantizar que sus operaciones continúen sin interrupciones. Sus túneles eluden las medidas de seguridad fronteriza convencionales, lo que hace casi imposible para los oficiales monitorear todos los posibles puntos de entrada. Además de los túneles, los chapitos explotan rutas de comercio legal, ocultando drogas en vehículos y cargamentos comerciales que cruzan la frontera diariamente. Con miles de camiones moviendo mercancías entre México y Estados Unidos cada día, inspeccionar cada uno minuciosamente es casi imposible. Los chapitos se han vuelto expertos en introducir drogas a través de estos canales legales, utilizando empresas fachada, documentos falsos y funcionarios sobornados para garantizar que sus cargamentos lleguen a suelo estadounidense. Esta combinación de agresión descarada y sofisticación logística representa una amenaza sin precedentes para las autoridades, quienes luchan por contener a un grupo que está redefiniendo las reglas del juego en el narcotráfico. Un desafío monumental para las fuerzas del orden, que carecen de los recursos necesarios para monitorear por completo cada ángulo que los chapitos utilizan para infiltrarse en el mercado de Estados Unidos. Y no es solo su logística lo que los convierte en una amenaza única, es su disposición a confrontar directamente a las autoridades. Informes indican que los chapitos han establecido puestos de control armados en pueblos fronterizos mexicanos, donde sus operativos monitorean abiertamente quién entra y sale del área. Estos puntos de control no solo son una demostración de fuerza, sino que también les permiten identificar y tratar con rivales o con cualquier persona que sospechen de colaborar con las autoridades. Su capacidad para mantener el control territorial y operar estos puntos de control sin intervención refleja el creciente vacío de poder que las fuerzas locales de seguridad luchan por llenar. Además, el inmenso poder de fuego que poseen los chapitos ha transformado el panorama de la seguridad fronteriza. Están armados con equipo militar avanzado, como armas de grado militar, visores nocturnos e incluso vehículos blindados, lo que les permite organizar emboscadas bien planificadas y asaltos estratégicos. Las autoridades mexicanas, particularmente en los pueblos fronterizos, a menudo se encuentran superadas en armamento, mientras que los agentes de la patrulla fronteriza de EEUU enfrentan amenazas crecientes debido a que la violencia de estos enfrentamientos se derrama en territorio estadounidense. La presencia de facciones de cárteles fuertemente armados en la puerta de entrada a los Estados Unidos ha planteado serias preocupaciones sobre la seguridad nacional. Otro factor alarmante es el impacto de los chapitos en las poblaciones locales, lo que, a su vez, complica los esfuerzos de las fuerzas del orden. Los residentes de los pueblos fronterizos viven con miedo constante y son reacios a cooperar con las autoridades por temor a represalias. Se sabe que los chapitos toman represalias contra informantes y sus familias, lo que genera desconfianza entre los civiles para proporcionar inteligencia valiosa. Esta falta de apoyo local dificulta la efectividad de las operaciones policiales, dejando a las fuerzas del orden aisladas en áreas donde la influencia del cártel es absoluta. Los chapitos han transformado el conflicto fronterizo en algo mucho más complejo y desafiante para las autoridades mexicanas y estadounidenses. Sus recursos, técnicas innovadoras de contrabando y disposición para usar violencia extrema han creado una fortaleza casi impenetrable de influencia criminal.
Para las fuerzas del orden en ambos lados de la frontera, combatir a los chapitos requiere no solo métodos tradicionales de policía, sino también estrategias nuevas y amplias para contrarrestar a un grupo que está redefiniendo el rostro del poder de los cárteles en la frontera. La pregunta persiste: ¿podrán las fuerzas del orden contener esta creciente amenaza o los chapitos continuarán llevando al límite su búsqueda de control? La historia de los chapitos y su escalada en la guerra fronteriza está profundamente arraigada en su origen. Uno de los personajes más notorios del crimen organizado, Joaquín "El Chapo" Guzmán. Como líder infame del cártel de Sinaloa, El Chapo transformó el cártel en uno de los imperios criminales más grandes e influyentes de la historia. Su imperio se extendió por todo México y profundamente en los Estados Unidos, generando miles de millones de dólares a través del narcotráfico, la extorsión y la violencia. Aunque El Chapo ahora cumple cadena perpetua en Estados Unidos, su legado vive a través de sus hijos, conocidos colectivamente como los Chapitos. Iván Archibaldo, Jesús Alfredo y Ovidio Guzmán han heredado no solo el imperio de su padre, sino también su ambición y su implacabilidad. Durante años, operaron en segundo plano, aprendiendo las operaciones del cártel y reuniendo seguidores leales, todo bajo la guía e influencia de su padre. Cuando El Chapo fue finalmente capturado y extraditado a los Estados Unidos, el cártel enfrentó un futuro incierto, con facciones rivales viendo una oportunidad para tomar el poder. Sin embargo, los chapitos actuaron rápidamente. Usando las conexiones de su padre, reunieron a sus leales y eliminaron brutalmente a quienes se les opusieron. En pocos años, lograron consolidar el poder y convertirse en la fuerza dominante dentro del cártel de Sinaloa, creando una facción aún más agresiva y avanzada que el reinado original de El Chapo. El ascenso de los chapitos marca un cambio distinto en el enfoque del cártel de Sinaloa hacia el negocio. Mientras que su padre, Joaquín "El Chapo" Guzmán, se centraba principalmente en mantener un perfil bajo, los chapitos no temen tomar medidas audaces y violentas, especialmente al reclamar territorios y afirmar su dominio. Su reciente declaración de propiedad sobre la frontera entre Estados Unidos y México es un ejemplo perfecto de este cambio. En el pasado, los cárteles operaban a través de alianzas y negociaciones, prefiriendo evitar conflictos directos con las autoridades y cárteles rivales. Los chapitos, sin embargo, han adoptado una estrategia agresiva, buscando controlar territorios directamente y utilizando la violencia como medio para establecer su presencia e intimidar a cualquiera que pudiera desafiarlos. Las implicaciones de sus acciones se sienten en ambos lados de la frontera. En México, su presencia ha intensificado la violencia en las ciudades fronterizas, donde los tiroteos, secuestros y asesinatos se han vuelto inquietantemente comunes. Pueblos fronterizos como Nogales y Ciudad Juárez enfrentan niveles de violencia que recuerdan a una zona de guerra. Esta violencia descontrolada ha tenido un efecto profundo en las comunidades locales, alterando la vida diaria y obligando a los residentes a vivir con un miedo constante. Las autoridades mexicanas, que ya enfrentan dificultades para combatir el crimen organizado, se ven desbordadas, a menudo superadas en armamento e incapaces de recuperar el control de estas regiones. La influencia de los chapitos ha convertido efectivamente estas áreas en territorios controlados por el cártel, donde la ley es dictada exclusivamente por ellos. En el lado estadounidense, las acciones de los chapitos tienen consecuencias igualmente graves. A medida que fortalecen su control sobre la frontera, están inundando comunidades estadounidenses con aún más drogas, incluidas sustancias altamente potentes como el fentanilo, responsable de un aumento devastador en las muertes por sobredosis. Las agencias de aplicación de la ley en los Estados Unidos enfrentan una batalla cuesta arriba mientras intentan detener el flujo de drogas que cruza la frontera. Sin embargo, el control de los chapitos sobre rutas clave de tráfico ha dificultado cada vez más la intercepción de envíos antes de que lleguen a suelo estadounidense. Además, sus métodos sofisticados, incluidos narcotúneles, drones y rutas marítimas, han hecho casi imposible para las autoridades interceptar todos los movimientos ilícitos. Las acciones de los chapitos también han generado preocupaciones de seguridad nacional.
Su declaración abierta de que la frontera les pertenece no solo desafía la soberanía de México, sino también la seguridad de Estados Unidos. Sus operaciones cerca de la frontera están atrayendo la atención de las autoridades estadounidenses, quienes ahora ven a los chapitos como una amenaza significativa, tanto para la seguridad pública como para el control fronterizo. El desprecio de esta facción por los códigos tradicionales de los cárteles, combinado con su disposición a reclamar públicamente territorios, ha creado un nuevo nivel de riesgo e inestabilidad. Quizás lo más preocupante es el futuro que los chapitos están moldeando. Su ascenso al poder representa una nueva era para el cártel de Sinaloa, una en la que una generación más joven y audaz de líderes está dispuesta a reescribir las reglas y abrazar el conflicto abierto para afirmar su control. Para México y Estados Unidos, este cambio señala un precedente peligroso. A medida que los chapitos continúan expandiendo su influencia, la probabilidad de más violencia e inestabilidad solo aumenta, lo que hace más urgente la necesidad de desarrollar nuevas estrategias para combatirlos. En última instancia, los chapitos no son solo narcotraficantes, son una fuerza poderosa y organizada que está remodelando la naturaleza misma de la frontera, con un alcance que se extiende mucho más allá de ella. Su ascenso al poder ha creado un efecto dominó de violencia, miedo y tragedia para quienes viven a ambos lados de la frontera. A medida que continúan creciendo en influencia, ambos países enfrentan un desafío crucial: cómo enfrentar y contener a esta nueva generación de líderes de cárteles que parecen decididos a reclamar la frontera como propia. Recientemente, un impactante anuncio de los chapitos ha llevado este conflicto fronterizo en curso a un nivel completamente nuevo. En un mensaje que puso en alerta máxima a las autoridades y carteles rivales, los chapitos declararon públicamente su intención de tomar el control total de secciones clave de la frontera entre Estados Unidos y México, proclamando audazmente: "Esta frontera es nuestra". Esta declaración no fue solo una amenaza pasajera, sino un momento definitorio que marca un importante punto de inflexión en esta lucha por el poder. Este anuncio no se hizo en secreto, ni se susurró entre las filas del cartel. Fue entregado de manera fuerte y clara para enviar un mensaje. Los chapitos ya no están satisfechos con simplemente compartir la frontera. Están reclamando la propiedad, afirmando su dominio y desafiando a cualquiera, rivales, fuerzas del orden o gobiernos, que se interponga en su camino. Y para respaldar esta amenaza, se informa que han trasladado un gran número de operativos fuertemente armados a puntos estratégicos clave a lo largo de la frontera. Su mensaje es claro: cualquier intento de atravesar su territorio enfrentará consecuencias mortales. Pero lo que hace que esto sea aún más alarmante es que este anuncio fue acompañado por una serie de confrontaciones violentas en las ciudades fronterizas, señalando que los chapitos están listos y dispuestos a usar la fuerza para consolidar su control. Informes de fuentes locales describen un nivel de violencia sin precedentes, con operativos del cartel involucrados en tiroteos abiertos, estableciendo puntos de control e intimidando a cualquiera que sospechen que se opone a ellos. Estas acciones no solo están desestabilizando comunidades, sino que también demuestran la disposición de los chapitos a afirmar su dominio sobre los territorios fronterizos como nunca antes. Las implicaciones de esto son profundas. Al reclamar la frontera, los chapitos están desafiando tanto al gobierno mexicano como al estadounidense, declarando efectivamente que son los gobernantes de esta frontera sin ley. La confrontación directa con las autoridades locales y nacionales deja claro que están jugando según sus propias reglas, desafiando los límites tradicionales que los carteles suelen respetar para evitar una guerra total. En su impulso por el control, los chapitos están elevando las apuestas para todos los involucrados, desde las fuerzas del orden hasta los civiles atrapados en el fuego cruzado. Esto ya no es solo una guerra territorial entre carteles, es una batalla total por el dominio que amenaza con desestabilizar toda la región. Para los gobiernos de México y Estados Unidos, esta escalada por parte de los chapitos es una llamada de atención. Si los chapitos logran asegurar estos territorios, podría establecer un precedente peligroso que otros carteles podrían seguir. Su audaz reclamación sobre la frontera socava la soberanía de ambas naciones, así como la seguridad de millones de personas que viven cerca de esta área de alto riesgo. Las autoridades de ambos lados enfrentan un enorme desafío:
¿Cómo contener a una facción que está dispuesta a ignorar todas las reglas, escalar la violencia a niveles extremos y reclamar abiertamente ubicaciones estratégicas con fuerza militar? Ahora, repasemos los puntos clave que hemos cubierto. Los Chapitos, los líderes de la próxima generación del Cártel de Sinaloa, han hecho una declaración pública de que están tomando el control de áreas clave a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México. Su estrategia no es solo reclamar territorio, sino intimidar y dominar a todos en su camino, usando una fuerza brutal para respaldar sus palabras. Esta escalada ha intensificado la violencia, ha alterado comunidades y ha planteado nuevos desafíos para las fuerzas del orden a ambos lados de la frontera. Y con la inquebrantable ambición de los Chapitos, la situación se vuelve cada vez más precaria. Las acciones de los Chapitos subrayan la gravedad de la crisis fronteriza, revelando cuán profundamente arraigada y poderosa se ha vuelto esta facción del cartel. Esto ya no se trata solo de drogas, es una lucha por el poder que podría cambiar el panorama de la influencia del cartel y la seguridad fronteriza en los próximos años. Y la pregunta sigue siendo: ¿alguien podrá contener las ambiciones de los Chapitos? ¿O estamos presenciando el ascenso de una nueva y sin precedentes era de dominación del cartel? ¿Cuáles son tus pensamientos sobre esta situación? ¿Hay alguna forma de detener a los Chapitos y evitar que tomen el control total de la frontera? ¿O son simplemente demasiado poderosos para contenerlos? Me encantaría leer tus opiniones en los comentarios. Déjame saber lo que piensas sobre el impacto potencial que esto tendrá en la seguridad fronteriza y cómo podrían responder ambos gobiernos ante esta amenaza sin precedentes. Y si encontraste este video interesante, no olvides revisar mis videos anteriores, donde analizo la compleja historia del Cártel de Sinaloa, las guerras entre carteles y las peligrosas dinámicas de la frontera. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, hizo una nueva promesa de campaña que tiene que ver con México. En su búsqueda de lograr la reelección en 2024, Trump estaría pidiendo a sus asesores y equipo de trabajo. ¿Sabías que más de 2,000 vidas se han perdido debido a la violencia relacionada con los carteles en Texas en la última década? Carteles como el CJNG, liderado por el infame El Mencho, han convertido partes de la frontera sur en zonas de guerra, aterrorizando comunidades, traficando drogas y desestabilizando regiones enteras. Pero ahora, un audaz y controvertido movimiento de Donald Trump ha reavivado el debate sobre cómo detenerlos. El expresidente ha declarado oficialmente la guerra a El Mencho y su cartel. ¿Podría esto ser el punto de inflexión que necesita Estados Unidos, o la chispa que encienda algo mucho peor? El CJNG, o Cártel Jalisco Nueva Generación, no es una organización criminal cualquiera. Son un imperio global del terror, conocido por su brutalidad incomparable y su papel como el mayor proveedor de fentanilo en Estados Unidos, una droga responsable de más de 70,000 muertes por sobredosis al año. Sus operaciones van mucho más allá de las fronteras de México, creando caos en barrios estadounidenses. Y para muchos tejanos, esto no es solo un problema fronterizo, es algo personal. Texas se ha convertido en la primera línea de esta guerra creciente. Desde el tráfico de personas hasta enormes incautaciones de drogas, el CJNG se ha infiltrado en comunidades, explotando la débil seguridad fronteriza y utilizando Texas como un centro clave para sus operaciones. La policía y los agentes federales están sobrecargados mientras el cartel adopta tácticas militares, utilizando granadas propulsadas por cohetes, vehículos blindados y guerra de guerrillas para proteger su imperio. Entra Trump, quien ha prometido detener el caos. En su anuncio más reciente, propuso un cambio radical en la política estadounidense, etiquetar a carteles como el CJNG como organizaciones terroristas extranjeras. ¿Qué significa esto? Esta designación permitiría al gobierno de EU congelar los activos de los carteles, procesar a sus miembros bajo leyes antiterroristas e incluso llevar a cabo ataques militares selectivos, posiblemente en suelo mexicano. La retórica de Trump ha sido directa y contundente. Estos carteles están asesinando a nuestros ciudadanos, destruyendo nuestras comunidades y envenenando a nuestros hijos. Los detendremos. Para los seguidores de Trump, este es el tipo de liderazgo firme que han estado esperando. Pero los críticos advierten sobre los riesgos. La acción militar en México podría escalar tensiones con el gobierno mexicano, tensar las relaciones diplomáticas y desestabilizar aún más la región.
Funcionarios mexicanos ya han expresado preocupaciones, argumentando que la intervención estadounidense podría violar la soberanía y hasta generar un conflicto abierto. Para los texanos que viven a lo largo de la frontera, esto no es solo un debate político, es su realidad. Un ranchero describe el miedo constante. Escuchamos disparos por la noche. Cruzan nuestras tierras armados hasta los dientes. La seguridad de mi familia está en peligro todos los días. Comunidades como la suya han comenzado a tomar el asunto en sus propias manos. En algunas áreas, los ciudadanos han formado milicias para patrullar la frontera. Un movimiento controvertido que subraya lo desesperada que se ha vuelto la situación. Pero la violencia del CJNG no es el único problema. Su arma más letal es el fentanilo. Este opioide sintético es mucho más potente que la heroína y se ha convertido en la principal causa de muertes por sobredosis en Estados Unidos. Familias en todo Texas y el país entero han sido destrozadas por la epidemia. Padres que lloran a hijos perdidos por sobredosis ven al CJNG no solo como criminales, sino como asesinos. Una madre sostiene una fotografía de su hijo, con lágrimas rodando por su rostro. Solo tenía 18 años. Pensó que estaba tomando algo seguro, pero estaba mezclado con fentanilo. A estos carteles no les importa a quién dañan. Necesitan ser detenidos. Para estas familias, la declaración de guerra de Trump se siente como una justicia largamente esperada, pero otros temen las consecuencias no deseadas. Mientras muchos elogian la postura dura de Trump, los expertos están divididos sobre si su estrategia es factible o peligrosa. Designar a los carteles como organizaciones terroristas podría, en efecto, paralizar sus finanzas y expandir las capacidades de las fuerzas del orden. Pero sin la cooperación de México, la acción militar podría desencadenar el caos. Un analista de seguridad lo pone en términos claros. Enfrentar al CJNG no es como enfrentar a una pandilla. Son una fuerza paramilitar con miles de millones de dólares, redes globales y raíces profundas en México. Esto no será una pelea rápida o limpia. Y luego está la cuestión política. ¿Este movimiento realmente trata de acabar con la violencia de los carteles? ¿O se trata de energizar la base de Trump antes de las próximas elecciones? Los críticos argumentan que la retórica dura puede ser más sobre apariencia que resultados. El gobierno mexicano ha respondido con fuerza contra la propuesta de Trump. El presidente Andrés Manuel López Obrador, AMLO, insiste en que México no tolerará la intervención estadounidense en su territorio. AMLO ha acusado a EU de no abordar su propio problema de demanda de drogas, que alimenta la economía de los carteles. Pero los seguidores de Trump contraargumentan con esto. Si México no puede, o no quiere, manejar a los carteles, ¿tiene Estados Unidos otra opción que actuar unilateralmente? En un mitin reciente, Trump reafirmó su postura. Hemos gastado trillones luchando guerras al otro lado del mundo, pero la verdadera amenaza está aquí, en nuestra puerta. Los carteles son terroristas, y los vamos a tratar como terroristas. La multitud estalló en vítores, pero fuera del mitin, los manifestantes sostenían carteles advirtiendo sobre los riesgos de la escalada. Entonces, ¿qué pasará después? Si la propuesta de Trump gana apoyo, podría haber un cambio histórico en cómo maneja a los carteles de la droga. Drones militares apuntando a complejos de carteles, redadas de la DEA coordinadas con fuerzas del orden locales y restricciones financieras a operativos de los carteles en podrían convertirse en la nueva norma, pero no se pueden ignorar las posibles repercusiones. ¿Podría esto llevar a una mayor represalia de los carteles, no solo en México, sino en suelo estadounidense? ¿Podría desestabilizar aún más las ciudades fronterizas mexicanas, creando nuevas olas de refugiados y caos? ¿Y cómo afectará esto a las relaciones entre y México, una asociación crítica para la seguridad y las economías de ambos países? Imágenes de redadas policiales, familias en duelo y tomas de seguridad fronteriza pasan por la pantalla mientras la voz en off concluye dramáticamente. El CJNG ha declarado la guerra a Texas y ahora Trump ha declarado la guerra al CJNG. Pero las guerras nunca son simples y esta se perfila como un momento decisivo en la lucha de Estados Unidos contra el crimen organizado. Las apuestas no podrían ser más altas. Para las familias destrozadas por el fentanilo, para las comunidades plagadas por la violencia y para una nación que lucha por decidir hasta dónde está dispuesta a llegar para proteger sus fronteras, las líneas de batalla están trazadas. ¿Qué opinas? ¿Funcionará la estrategia de Trump o es esta una batalla demasiado grande para ganar?
Déjanos tu opinión en los comentarios. Las líneas de batalla están trazadas y las apuestas nunca han sido tan altas. De un lado, Donald Trump, la figura política polarizadora que promete restaurar el orden y defender las comunidades estadounidenses. Del otro, Nemesio Oseguera Cervantes, mejor conocido como El Mencho, el líder elusivo y despiadado del CJNG, uno de los cárteles de drogas más mortales del mundo. Esto no es solo una lucha por territorio o poder, es un choque entre dos fuerzas opuestas, con la seguridad de Estados Unidos y la soberanía de México en juego. El CJNG, o Cártel Jalisco Nueva Generación, se ha convertido en una potencia internacional, controlando vastas redes de tráfico de drogas y empleando una violencia extrema para mantener su dominio. Su influencia se extiende mucho más allá de las fronteras de México, convirtiendo a Texas en un campo de batalla clave en su guerra por el control. Trump ha convertido la seguridad fronteriza y la lucha contra los cárteles de la droga en un pilar de su plataforma política. Con su reciente declaración de guerra contra el Mencho y su cártel, ha reavivado un encendido debate. ¿Hasta dónde está dispuesto a llegar Estados Unidos para enfrentar esta amenaza sin precedentes? Para Trump, esto no es solo una cuestión de política, sino de legado. Conocido por su postura dura contra el crimen, está enmarcando este conflicto como una batalla por el alma de Estados Unidos, una lucha para proteger vidas inocentes de la violencia y destrucción causadas por el CJNG. Pero también es un movimiento cargado de estrategia política, diseñado para movilizar a su base mientras se posiciona para otra candidatura presidencial. El CJNG no es simplemente una organización criminal, sino una fuerza paramilitar con alcance global. Liderado por El Mencho, un hombre tan peligroso que el gobierno de EEU ha ofrecido una recompensa de $10 millones por su captura, el cártel se ha convertido en sinónimo de terror. Desde ejecuciones brutales hasta ataques descarados contra las fuerzas del orden, su reinado de violencia ha transformado partes de México, y ahora Texas, en zonas de guerra. El llamado a la acción de Trump llega en medio de una creciente crisis en la frontera sur. Oleadas de migrantes, operaciones de contrabando de los cárteles y la epidemia de fentanilo han puesto el tema en el centro de la conversación nacional. Para Trump, el CJNG representa al enemigo definitivo, un imperio criminal que explota las vulnerabilidades de Estados Unidos para obtener ganancias. Pero esta batalla va más allá de un enfrentamiento contra un cártel. Es una prueba del liderazgo de Trump, un momento decisivo en su campaña para restaurar lo que él llama ley y orden. También es un recordatorio de la fragilidad de la seguridad fronteriza y de las devastadoras consecuencias del crimen organizado. El costo humano de este conflicto es innegable. El papel del CJNG en inundar a Estados Unidos con fentanilo ha causado un aumento en las muertes por sobredosis, devastando familias y comunidades en todo el país. Para muchos estadounidenses, la lucha contra el cártel no se trata solo de política fronteriza, sino de supervivencia. Sin embargo, esta batalla también está plagada de consecuencias geopolíticas. El gobierno de México ha rechazado la postura dura de Trump, advirtiendo que la intervención estadounidense podría desestabilizar la región y violar su soberanía. Mientras tanto, los críticos argumentan que la retórica de Trump podría escalar la violencia y crear una crisis humanitaria mayor. La batalla en curso entre Trump y el cártel CJNG de El Mencho es más que un tema político. Es un reflejo de las crecientes tensiones en la intersección del crimen, la política y la seguridad nacional. A medida que Trump eleva las apuestas en este conflicto de alto riesgo, queda la pregunta: ¿puede su enfoque traer un cambio duradero o encenderá una tormenta de consecuencias inesperadas? En el oscuro mundo del crimen organizado, pocos nombres inspiran tanto temor como el CJNG o Cártel Jalisco Nueva Generación. Lo que comenzó como un grupo escindido en México se ha transformado en uno de los cárteles más poderosos y despiadados del mundo. Bajo el liderazgo de El Mencho, el CJNG ha sembrado el terror y consolidado su dominio, extendiendo su influencia profundamente en territorio estadounidense. Y las consecuencias para Texas han sido devastadoras. El ascenso meteórico del CJNG no es casualidad. Han perfeccionado el arte de la infiltración, explotando brechas en la seguridad fronteriza y en la aplicación de la ley para establecer rutas de contrabando que transportan drogas, armas y personas hacia Estados Unidos.
A diferencia de los cárteles tradicionales, el CJNG combina una violencia brutal con estrategias sofisticadas, utilizando armamento avanzado e incluso drones para proteger sus operaciones. Pero es su producto estrella, el fentanilo, lo que ha convertido a este cártel en una amenaza para la seguridad nacional. Este opioide sintético, hasta 50 veces más potente que la heroína, ha inundado las calles de Estados Unidos, dejando una estela de devastación. En Texas, el impacto de las actividades del CJNG es innegable. Los pueblos fronterizos se han convertido en campos de batalla, con contrabandistas del cártel enfrentándose violentamente con las fuerzas del orden. Pequeñas comunidades, antes conocidas por su tranquilidad, ahora enfrentan la constante amenaza de violencia colateral. Y la crisis del fentanilo ha cobrado miles de vidas, dejando familias destrozadas y comunidades en busca de respuestas. Un alguacil tejano lo describió como una zona de guerra, donde la policía local está superada y sin los recursos necesarios para combatir al cártel. Las cifras son escalofriantes. Solo en el último año, agentes federales en Texas confiscaron suficiente fentanilo para matar a millones de personas, y por cada cargamento interceptado, muchos otros logran atravesar, alimentando la adicción y la muerte en todo el país. Pero el daño va más allá de las drogas. La influencia del CJNG se extiende al tráfico de personas, explotando a migrantes desesperados por cruzar la frontera. Estas operaciones generan miles de millones de dólares, fondos que el cártel utiliza para financiar su guerra contra rivales y las fuerzas del orden. A medida que crece su poder, también aumenta su capacidad para corromper a funcionarios en ambos lados de la frontera, dificultando aún más la lucha contra ellos. Para las personas que viven cerca de la frontera, los efectos del ascenso del CJNG son profundamente personales. Ya no estamos seguros, dice un residente de un pueblo fronterizo en Texas. Escuchas disparos por la noche y te preguntas si el cártel viene por ti. Algunos tejanos han tomado el asunto en sus propias manos, formando milicias locales para proteger sus tierras. Aunque controvertidas, estas iniciativas reflejan la creciente frustración y miedo de los ciudadanos que sienten que el gobierno no logra detener a los cárteles. Expertos en seguridad advierten que las actividades del CJNG no son solo un problema local, sino una crisis de seguridad nacional. El alcance del cártel ahora llega a casi todos los estados de EU, y su capacidad para operar con impunidad amenaza con desestabilizar completamente la seguridad fronteriza. Un funcionario lo describió como un peligro claro y presente para la seguridad de todos los estadounidenses. La estructura militarizada del CJNG los convierte en algo más que un cártel de drogas. Son una organización paramilitar. Con miles de millones de dólares a su disposición, han construido un ejército equipado con vehículos blindados, armas pesadas y tecnología avanzada. Sus operaciones en Texas forman parte de una estrategia más amplia para controlar rutas de contrabando y expandir su imperio. El gobierno de EU ha comenzado a prestar atención con llamados para designar al CJNG como una organización terrorista. Esta medida podría desbloquear nuevas herramientas para las fuerzas del orden, permitiéndoles congelar los activos del cártel y tomar medidas más agresivas contra su liderazgo. Sin embargo, los críticos advierten que tales acciones podrían tener consecuencias inesperadas, como un aumento en la violencia del cártel. El ascenso del CJNG es más que una historia de crimen organizado. Es un llamado de atención para una nación que enfrenta sus propias vulnerabilidades. Para los habitantes de Texas, la lucha contra el CJNG no es solo una cuestión de seguridad, sino una batalla por su futuro. La lucha contra el cártel CJNG es una guerra en múltiples frentes que requiere estrategias audaces para detener la ola de violencia y tráfico de drogas. En esta batalla de alto riesgo, Donald Trump se ha posicionado como un líder decidido, dispuesto a tomar medidas drásticas. Junto con las fuerzas del orden federales, estatales y locales, Trump está implementando una combinación de cambios en las políticas, tácticas de estilo militar e iniciativas comunitarias para enfrentar al cártel directamente. Una de las medidas más significativas de Trump ha sido su llamado a designar al CJNG como una organización terrorista extranjera, FTO, por sus siglas en inglés. Este cambio de política representaría una escalada radical en la forma en que Estados Unidos enfrenta a los cárteles.
Esto permitiría a las fuerzas del orden acceder a herramientas más amplias de contraterrorismo, como la congelación de activos del cártel, el intercambio ampliado de inteligencia e, incluso, una posible intervención militar. En un reciente discurso, Trump dejó clara su posición. No vamos a permitir que estos asesinos y envenenadores destruyan nuestro país. Hemos declarado guerras en el extranjero por menos. Es hora de tratar a los cárteles como los terroristas que son. La declaración resonó en los círculos políticos, generando tanto apoyo como críticas. Para los aliados de Trump, se trata de un paso necesario en la lucha contra una amenaza existencial. Para sus detractores, es una apuesta arriesgada que podría derivar en un conflicto con México. Mientras Trump lidera los cambios de política, las agencias de seguridad están poniendo en práctica estas estrategias sobre el terreno. En los últimos meses, se ha incrementado el número de operaciones conjuntas entre agencias federales como la DEA y la policía local, enfocándose en los bastiones del CJNG en Texas y más allá. Estas operaciones han resultado en incautaciones récord de drogas y el desmantelamiento de importantes redes de contrabando. Uno de los momentos clave ocurrió a principios de este año, cuando agentes federales allanaron una casa de seguridad operada por el cártel cerca de la frontera con Texas, descubriendo más de 500 libras de fentanilo, suficiente para matar a millones de personas. La operación, que requirió meses de trabajo encubierto y vigilancia, fue considerada un gran triunfo en la guerra contra las drogas. Pero la lucha no solo se libra en los centros de poder o en las líneas de frente, también se desarrolla dentro de las comunidades locales. Las políticas de Trump han impulsado un aumento en los fondos para programas comunitarios destinados a combatir la adicción y educar al público sobre los peligros del fentanilo. Desde pueblos rurales en Texas hasta grandes ciudades, estas iniciativas están ayudando a construir resistencia contra la influencia del cártel. En los pueblos fronterizos, los líderes locales están colaborando con las agencias federales. Programas como grupos de vigilancia vecinal y actividades para jóvenes están empoderando a los ciudadanos para que tomen un papel activo en la protección de sus comunidades. Un líder comunitario en Texas compartió: "No estamos esperando que Washington lo resuelva. Nos estamos uniendo, cuidándonos unos a otros y asegurándonos de que nuestros hijos estén fuera del alcance del cártel". En los pueblos fronterizos, los líderes locales están colaborando con las agencias federales. Programas como grupos de vigilancia vecinal y actividades para jóvenes están empoderando a los ciudadanos para que tomen un papel activo en la protección de sus comunidades. Un líder comunitario en Texas compartió: "No estamos esperando que Washington lo resuelva. Nos estamos uniendo, cuidándonos unos a otros y asegurándonos de que nuestros hijos estén fuera del alcance del cártel". Trump también ha enfatizado la importancia de fortalecer la seguridad fronteriza como una pieza clave de su estrategia, desde abogar por tecnología avanzada de vigilancia hasta expandir el muro fronterizo. Ha reafirmado su compromiso de cortar las líneas de suministro del cártel. Durante una reciente visita a la frontera en Texas, Trump elogió los esfuerzos de los agentes de la patrulla fronteriza. Estos hombres y mujeres son los verdaderos héroes. Luchan en las líneas de frente todos los días para mantener a Estados Unidos seguro, y les daremos todas las herramientas que necesiten para ganar esta guerra. No todos están de acuerdo con el enfoque de Trump. Los críticos argumentan que militarizar la lucha contra los cárteles podría tener consecuencias inesperadas, como un aumento en la violencia o tensiones con México. Otros señalan que abordar la demanda de drogas dentro de Estados Unidos es igual de crítico para resolver el problema. A pesar de la controversia, la postura firme de Trump ha dado un nuevo sentido de urgencia a la lucha. Su retórica y políticas han galvanizado a las fuerzas del orden y han generado un debate nacional sobre el verdadero costo de la actividad de los cárteles. La batalla contra el cártel CJNG está lejos de terminar, pero momentos clave como grandes incautaciones de drogas, la movilización comunitaria y las audaces declaraciones de Trump están marcando el rumbo. Esto es más que una campaña contra una organización criminal. Es una prueba de la determinación de Estados Unidos para proteger sus fronteras, sus comunidades y su futuro. Para resumir, el cártel CJNG, liderado por el notorio El Mencho, se ha convertido en una fuerza de destrucción significativa, no solo en México, sino también en comunidades estadounidenses, particularmente en Texas. Las actividades del cártel,
Desde el tráfico de fentanilo hasta los enfrentamientos violentos con las fuerzas del orden, han transformado partes de la frontera en zonas de guerra. La situación es más crítica que nunca, ya que el expresidente Donald Trump ha intensificado la lucha, pidiendo que el cártel sea designado como una organización terrorista extranjera, lo que permitiría a Estados Unidos desplegar herramientas de contraterrorismo en su contra. Junto con las políticas de Trump, las agencias de seguridad están redoblando esfuerzos con operaciones conjuntas, incautaciones de drogas y tácticas de estilo militar, lo que ha llevado a importantes decomisos de fentanilo y al desmantelamiento de operaciones del cártel. Pero esta no es solo una lucha entre políticos y criminales, es una batalla que involucra a comunidades enteras. Los texanos, particularmente aquellos que viven cerca de la frontera, están tomando cartas en el asunto, creando iniciativas locales para combatir la influencia del cártel mientras trabajan junto a las autoridades federales. Sin embargo, las implicaciones van más allá de Texas. La violencia y el tráfico de drogas causados por el CJNG son un problema de seguridad nacional que afecta a familias, ciudades y al público estadounidense en general. Esta creciente crisis exige acciones urgentes, cooperación y un debate nacional sobre cómo proteger mejor a las vidas y comunidades de Estados Unidos. Queremos saber tu opinión sobre esta situación. ¿Crees que Estados Unidos debería tomar medidas más contundentes contra el cártel CJNG? ¿O hay una mejor manera de abordar este problema? Déjanos tus comentarios abajo y mantengamos esta conversación activa. Y si quieres saber más sobre cómo las tasas de criminalidad están afectando a Estados Unidos en este momento, no olvides ver nuestro video anterior sobre el tema, lleno de datos e información que no querrás perderte.